Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? A Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la situación de la libertad religiosa en la isla a raíz de los últimos acontecimientos y de los datos recopilados por organizaciones independientes. El hecho de que en Semana Santa se hayan prohibido las procesiones en lugares relacionados con las protestas de marzo pasado es otro peldaño más en una batalla que diferentes sectores, sobre todo los eclesiales, ya daban por ganada, la de la posibilidad de hacer procesiones y otros eventos religiosos en el espacio público cubano, concedida por el régimen castrista después de la visita del Papa Juan Pablo II a la isla. Pero no es el único problema que enfrentan los religiosos cubanos, porque además se ha documentado una intensa represión cotidiana contra pastores evangélicos independientes y contra líderes de religiones afrocubanas e incluso seguidores del Islam. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Yoaxis Marcheco Suárez, experta en teología, y Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con Yaxis para dejar sentado por qué libertad religiosa y libertad de culto son dos cuestiones que se relacionan, pero son diferentes. Yaxis. En primer lugar, hay que decir que la libertad religiosa no se agota, y esto es bueno aclararlo, en las relaciones iglesia-estado. Porque cualquiera puede confundirse y creer que por ejemplo, porque los pastores o los obispos se relacionen o tengan buenas relaciones con el Estado, es que en ese país se respeta la libertad religiosa. Las libertades religiosas se pueden entender en varios sentidos. En primer lugar, el derecho que tiene cada persona a escoger qué tipo de religión quiere profesar o a no profesar una religión. También la libertad de culto, que es el derecho a ir, por ejemplo, a la iglesia, a los templos o incluso a participar en actividades públicas con un contenido religioso, pero también a la asistencia religiosa. Pero también hay otro elemento que a veces se pierde de vista, y es la libertad de conciencia, y es el derecho que tiene todo creyente a actuar en el espacio público en consecuencia con los valores en los que cree, con los valores religiosos. Y por tanto, nosotros a la hora de analizar, de denunciar la situación difícil, en este caso, y violatoria de las libertades religiosas en Cuba, nos atenemos a todos estos elementos que he mencionado. ¿Libertad de culto y libertad religiosa, en tu opinión, Yoaxis, son la misma cosa o hay cuestiones que separar entre ambas? Yo te diría que son muy dependientes una de la otra, porque tener libertad religiosa, como decía Yaxi, es tú tener la libertad de poder profesar tu fe, la fe en lo que sea, o no profesarla. O sea, sencillamente ser un ateo también es una religión, es un modo de ser religioso, ¿no? Pero es creer o no creer. Sin embargo, la libertad de culto está muy relacionada porque una vez que tú tienes fe en algo, tú quieres practicar esa fe, quieres congregarte con otras personas que junto contigo comparten la misma fe, quieren hacerlo en un sitio determinado, ya puede ser un edificio, puede ser un templo físicamente hablando, o puede ser, no sé, al lado de la orilla de una laguna, donde tú decidas congregarte o reunirte con ese grupo de personas y hacer culto o sencillamente alabar o adorar el objeto de tu fe. Entonces, cuando no se te permite, en primer lugar, tener libertad de religión, tú no puedes profesar tu fe, tú no puedes ejercerla. Y si se te permite, es incongruente totalmente si no te dejan entonces hacer culto a esa fe que tú estás profesando. Por lo tanto, la libertad de culto y la libertad de religión están muy estrechamente relacionadas. Yo creo que, en mi opinión, no puede existir una sin la otra. En el caso de Cuba, Yaxis, Yoaxis, ¿dónde, en qué aspectos, en qué sectores, cuáles son las características principales de las violaciones a la libertad religiosa por parte del régimen castrista? Nosotros desde el observatorio hemos documentado solamente en 2023 a menos 936 violaciones a las libertades religiosas. Y desde luego esas violaciones
abarcan todos estos elementos que hemos mencionado, tanto la libertad de culto, por ejemplo, que se viola cuando a un pastor o a una congregación evangélica le cierran el templo o le mandan o le prohíben que se reúnan, pero también están violaciones a la libertad de conciencia, como cuando citan constantemente a un laico católico porque impulsa un proyecto de dimensión pública inspirado en los valores en los que cree. Por tanto, nosotros, y además lo decimos con la documentación en mano, creemos que en Cuba se violan casi todas las dimensiones de la libertad religiosa, tanto la libertad de culto como la libertad de conciencia. Joaxis, ¿crees que la población cubana tiene la percepción de que se violan sus derechos religiosos? Porque podría llamarme la atención de que la gente, por ejemplo, en Camagüey, en Holguín, en algunas localidades donde se permiten actos públicos, expresiones públicas tan vistosas como son procesiones católicas, por ejemplo, que la gente piense de que ese tema está solucionado y no vea lo que hay detrás, ¿no? Lo que esté pasando detrás de todo esto. Yo creo, Michelle, que lamentablemente a veces el pueblo de Cuba relaciona estas cosas con la política y obviamente todo está relacionado con la política, ¿no? Pero creo que vinculan demasiado la violación del régimen hacia las libertades religiosas con las cuestiones políticas. Por ejemplo, ahora mismo, y aunque sabemos que ese es el trasfondo, no se han permitido estas procesiones precisamente por las manifestaciones populares que hubo el día 17 de marzo y ellos están muy temerosos de que en medio de una congregación de un número significativo de personas, pues haya también una manifestación política, ¿no? O vuelva a haber una manifestación política. Y la gente de algún modo, pues va vinculando y va justificando la cuestión política con la privación que el régimen le da a la población de que pueda ejercer sus derechos religiosos, sus derechos de congregarse, sus derechos a manifestar su fe. Y eso es preocupante, ¿no? Porque a veces yo, lamentablemente, y lo digo con toda tristeza, veo que el pueblo de Cuba no se ha percatado todavía del tamaño, de lo complejo que es todo este fenómeno del régimen prohibirle los derechos que tiene. Y no estamos hablando ahora solamente de derechos religiosos, de libertad religiosa. El pueblo cubano está privado de tantos derechos y de tantas libertades que realmente es muy, muy triste y muy lamentable. El régimen cubano, por supuesto, ¿cómo justifica, por ejemplo, que ahora no se hayan podido realizar estas procesiones o cómo justifica cuando le niega a una iglesia determinada o una denominación determinada que utilice espacios públicos grandes, como por ejemplo un estadio, para poder congregarse en masa y poder hacer un culto donde participen cientos de miles de personas, pues va por ahí, ¿no? Va por precisamente por el miedo que tienen a que las grandes congregaciones, esto ha sido histórico, ha sido desde siempre, a que las grandes concentraciones de personas pues terminen, por supuesto, en una manifestación política o en una protesta política. Y el pueblo de Cuba tal vez lo ve así. Yo creo que cada día el pueblo cubano se va haciendo un poco más consciente de los derechos que se le privan. Y eso por ese lado yo lo veo positivo, ¿no? Porque precisamente todas estas manifestaciones que hay y precisamente el hecho de que cada día más religiosos, de que cada día más pastores o más sacerdotes o más monjas se expresen públicamente y de forma crítica y abierta en contra del régimen, eso es un buen indicador de que el pueblo cubano pues cada día se empodera más y cada día se da más cuenta de que son violados sus derechos, en este caso de la libertad religiosa. Cires, ¿hay algún detalle sobre una posible reacción de la Iglesia Católica a estos últimos acontecimientos? ¿Se ha conocido algo? No sé, no tengo información sobre ello. Yo creo y quería apuntar que Adelante. evidentemente la libertad de conciencia es muy importante. Uh-huh. Siempre ha sido una adversaria fundamental del sistema imperante en Cuba, o lo contrario, el sistema imperante en Cuba siempre ha sido un adversario o enemigo de la libertad de conciencia. Y cuando hablamos de libertad de conciencia vale poner estos ejemplos y ejemplos que son muy recientes y que de hecho hemos documentado
en el informe que se refiere a las violaciones de la libertad religiosa el año pasado, y es el del señor, el sacerdote yoruba Loreto Hernández, que está preso, el del pastor Lorenzo Rosales, el de los hermanos Martín Perdomo, que de hecho fueron premio del Instituto del PAM. De PASMO que dirige Yoaxi y el pastor Mario Félix. Estos casos son un claro ejemplo de la persecución a la libertad religiosa y de conciencia, porque son personas que han asumido un compromiso público y cívico que los llevó a manifestarse en las protestas del 11J inspirados en su fe. Y hay que denunciar que esta persecución no solamente les ha afectado a ellos que están injustamente encarcelados, algunos como el sacerdote yoruba Loreto en unas circunstancias de salud graves, sino también a sus familiares. Y recuerdo que hace solamente un mes se denunciaban en las redes sociales cómo la hija del pastor Rosales estaba siendo hostigada en su escuela, donde un profesor le llamaba gusana o contrarrevolucionaria. Estamos hablando de una niña de 14 años. Esto es reflejo de cómo el sistema actual, el régimen actual, ve el fenómeno de la religión. Por eso repito, más allá de las relaciones iglesia-estado, está esta otra realidad que tiene que ver con derechos naturales, que son los derechos de la libertad de religión. Esta otra realidad, si cabe, es incluso peor en el sentido de que son los grandes olvidados, porque son los casos más alejados de, digamos, las denominaciones o religiones organizadas que tienen una estructura, que incluso tienen una estructura internacional que les defienda cuando les defiende, como es la Iglesia Católica, con el Vaticano, con un embajador incluso en Cuba, pero los pastores independientes que crean iglesias en cualquier partecita del país, los yorubás o incluso los que profesan el Islam, son religiones minoritarias, ¿no? que están de lleno en el centro, en el ojo del huracán de la represión en Cuba, pero que quizás no tienen tanta presencia como lo que sucede, como hemos visto ahora mismo en Semana Santa o en otros episodios parecidos. En este caso, Yoaxis Marcheco, la creación de nuevas iglesias en Cuba, cosa que hacen mucho las denominaciones evangélicas y protestantes, ¿cuál es el estado actual? ¿Qué está sucediendo en nuestro país cuando un pastor o un religioso quiere fundar una nueva iglesia, inscribirla? ¿Cuáles son los procedimientos que existen y cuál es la realidad al final de todo ese camino? Mira, la realidad final es que la mayoría de los grupos que fueron creados después del año 60, pues sencillamente están en un proceso de limbo legal, o sea, están ahí, no son reconocidos por el Ministerio de Justicia de Cuba, no son inscritos, no son legalizados y están en una especie de situación bien complicada, porque no solamente se podría decir que son ilegales, ¿no? Al no ser reconocidos, sino que pues también el régimen cubano los cataloga como de que están haciendo algo que no se debe hacer porque no pueden congregarse sin permiso. O sea, pero lo paradójico es que cuando ellos solicitan el permiso para poder oficializar su denominación o el grupo religioso que ellos hayan creado, pues se les niega rotundamente. Por lo tanto, es una situación en la que uno se plantea y dice, bueno, ¿qué hago, no? No me puedo reunir porque aún cuando yo tengo la intención de hacerme legal, ¿no? De presentarte mi proyecto de grupo religioso, como querramos llamarlo, pues tú me niegas esa legalidad, pero a la vez me juzgas porque soy ilegal. Por lo tanto, es una paradoja bastante complicada. Lo cierto es
que se les niega la legalidad, se les niega ser inscritos en el registro de religiones o en el registro de asociaciones, como se le quiera llamar, y se encuentran así de esta manera, ¿no? Juzgados por el régimen, ya sea porque están ilegales o porque sencillamente no se les permite. Y se han dado demasiados casos en los que finalmente el régimen termina derrumbándoles la construcción que hayan hecho para poderse reunir o quitándoles la casa donde se reúnen, expropiándolo de sus propiedades, ¿no? O sea, es muy complicado, realmente muy complicado, pero lo más complicado, Michelle, de todo esto es que al final el régimen siempre trata de dar una imagen al mundo que no es la real, ¿no? O sea, les presenta al mundo otras organizaciones que sí pueden construir, que sí pueden reunirse sin ningún tipo de problema, pero sencillamente porque son las que él utiliza como sus propias voceras, ¿no? Sin embargo, no le muestra al mundo estas organizaciones o estos grupos religiosos que tratan de tener un estatus legal dentro del sistema, pero no pueden. Me quedo contigo, Marcheco. En tu opinión, ¿cuál es la reacción del establishment, para llamarlo de algún modo, de las denominaciones evangélicas en Cuba, en este caso la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Convención Bautista de Cuba Oriental y otras que podrían pertenecer o no al Consejo de Iglesias de Cuba, frente a estos atropellos que se acometen contra otras denominaciones minoritarias que intentan surgir en el país? ¿Hay alguna reacción por parte de estas iglesias establecidas? Esa es una pregunta complicada, ¿no? Bien, es una gran pregunta, déjame decirte. A mi entender, o sea, para mi propia opinión, y aunque sé lo complejo que es la posición sobre todo de las directivas de las iglesias, ya sean evangélicas o de cualquier tipo, católicas, es muy difícil tener un liderazgo dentro de Cuba y tener que enfrentar constantemente, sobre todo a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Es bien complicado estar en esa posición, pero a mi entender, en mi propio juicio, la posición de las iglesias es bien, te diría que bien suave. No se hace lo que se debe hacer. Tal vez porque están desde su propia comodidad, o sea, yo sí estoy reconocido legalmente, no tengo ningún tipo de problema, pertenezco a una organización o a una denominación histórica clásica, que está instaurada desde antes del 59, que son las que se mantienen reconocidas, ¿no? Actualmente. Y pues no me interesa lo que está pasando con los otros grupos, incluso si hay alguna cuestión algún tipo de cuestión teológica o doctrinal entre nosotros, pues eso precisamente lo utilizo también como justificante, ¿no? Para no hacer absolutamente nada por los hermanos, sin darse cuenta que al final defender la libertad de otros es al mismo tiempo defender la libertad propia, porque nadie debe pensar que si hoy se están metiendo contigo, mañana no se van a meter conmigo, aún con todo lo legal que yo pueda estar o lo reconocido que puede estar, ¿no? Yaxis, alguien me dijo en una ocasión que no creo que sea tan así, pero cuento la historia, de que incluso el Vaticano no estaría tan disconforme con el modo en el que se crean nuevas iglesias en Cuba, más bien que estaría a favor de ese tipo de restricciones, porque al mismo tiempo tenía como efecto colateral que no había sectas en Cuba como aparecen como se multiplican y florecen en muchas partes de América Latina, tanto sectas como cualquier otro tipo de religión. Desde el punto de vista de los católicos, ¿cómo valoras esta opinión que me contaron alguna vez? Bueno, yo no conocía esa anécdota. Yo lo que puedo afirmar, y ya lo digo en cuanto a católico, no vengo a hablar como católico, pero bueno, ya que me preguntas, que la Iglesia Católica Cubana es ecuménica y de hecho tiene buenas relaciones con las distintas denominaciones cristianas y con otras religiones. Ese es un punto que hay que destacar de la Iglesia Católica Cubana. Pero yo quisiera retomar algo que decía Joaxi y que tiene que ver con la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. En todo
este engranaje de alguna manera represivo y violatorio de los derechos y libertades religiosas, esa oficina juega un papel fundamental en el sentido negativo, que no se corresponde, por cierto, con esa imagen de Estado laico que incluso han recogido en la Constitución. Porque si fuera un Estado laico, tú no tendrías una oficina que bajo la apariencia de que haya unas relaciones más fluidas con las religiones, en realidad lo que existe es una vigilancia e incluso una respuesta represiva constante a las actuaciones de pastores, sacerdotes, religiosas y laicos en Cuba. Una oficina de un partido, ni siquiera es una oficina gubernamental. Exacto, el hecho de que exista la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista no tiene que ver nada con lo que se entiende como el Estado laico y menos con lo que se entiende con la libertad religiosa en cualquier sociedad moderna. En un estudio que hicimos el año pasado, el 68% de las personas preguntadas en Cuba sobre estos temas decían que conocían a alguien que había sido molestado, perseguido o discriminado por razones religiosas. Pero ese mismo porcentaje, cuando preguntábamos sobre el papel de la Oficina de Asuntos Religiosos, ese mismo porcentaje, pero dentro de los creyentes, el 68% consideraba y juzgaba de manera negativa el papel de esa oficina. Por eso es que vale la pena denunciar esto y ojalá que algún día esa oficina desaparezca de la estructura estatal cubana, a pesar de que es del Partido Comunista. Pero bueno, el artículo 5 de la Constitución plantea que el Partido Comunista es lo superior del Estado cubano. Aunque la oficina no es más que la consecuencia de que exista el propio Partido Comunista de Cuba como único ente fiscalizador del país. Vamos a concluir, ya casi no tenemos tiempo. Quiero una conclusión breve y concisa por parte de ustedes. 2024, ¿se prevé que sea un año mejor o peor en materia de libertad religiosa para los cubanos? Marcheco. Únicamente pudiera ser mejor si cae definitivamente esa tiranía y, bueno, si lo puedo decir así en este espacio, es mi entender, ¿no? Esa tiranía que oprime al pueblo cubano. Es la única manera de que el pueblo cubano pueda superar todas las faltas de libertades que tiene, que, insisto, no son solamente en cuestiones religiosas o de culto, en todos los sentidos el pueblo cubano está privado de libertad. Así que la única solución para el 24, y ojalá suceda, es que caiga la dictadura y el pueblo cubano pueda ser libre. El totalitarismo es el principal enemigo de la libertad religiosa. Lo ha sido siempre y en todo lugar. Y quería aprovechar este espacio para decir que aunque creemos que los derechos individuales como la libertad de conciencia y de religión no están supeditados a la colectividad, sí hay que resaltar el papel de las iglesias, de todas, de la católica, de las evangélicas y de las religiones en el contexto cubano, en el presente y en el futuro, en un contexto de deterioro político, económico y social. Hay que entender que más allá de la libertad religiosa, cuando se persigue la libertad religiosa, no se viola solamente derechos individuales, sino también que se le está privando al pueblo cubano, no solamente a los creyentes, de un acompañamiento para salir de este túnel de crisis social, de crisis política, económica e incluso teniendo en cuenta la situación de violencia que cada vez crece más en Cuba. Por tanto, también hacemos un llamado a que se respete esos derechos, pero también a que se tenga en cuenta el papel que juegan las religiones en el contexto presente y el papel que podrán jugar en el futuro de Cuba. Yaxi Cires, Joaxis Marcheco, muchas gracias. Soy Michel Suárez en Diario de Cuba.